Hola, muy buen día, buena tarde, dependiendo en qué parte del mundo se encuentren. Y damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de los diálogos regionales en economía y género de la Asociación Internacional de Economía Feminista. Esta es parte de una serie de eventos que están en línea a través del Comité de Eventos en Línea de IAFI, que todos están grabados en la cuenta de YouTube de IAFI encontrar para seguir accediendo a referencias de economía feminista en distintos temas. Les invitamos a visitar el canal de YouTube y por supuesto también a suscribirse a lo que hagan constantemente de IAFI, invitándonos a estos eventos que son mensuales y siempre en temas muy relevantes para la economía feminista. En particular, nos vamos a centrar en el tercer encuentro de trabajo de cuidados y para ello tenemos a una experta en estos temas, a Juliana Martínez Franzoni, que en un momentito más voy a presentarles. Yo soy Estefanía Tapia Marchina, profesora en Economía Feminista en México y de verdad que tengo el gusto el día de hoy de dirigir esta conversación en donde vamos a platicar pues, de un tema que no solamente es coyuntural, sino que es transversal a la organización de nuestra economía y nuestras sociedades. Que es doctora en sociología, es actualmente catedrática de la Universidad de Costa Rica y cuenta con el premio George Forster de la Fundación Humboldt, otorgado solamente a trayectorias sobresalientes de investigación en el sur global. Ella se enfoca en un análisis de política social en América Latina, incluyendo, por supuesto, las políticas de cuidado. Ha publicado numerosos libros y artículos académicos, dirigido a gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales. Es editora actualmente de la revista feminista Social Politics y puedo decir a título personal que el trabajo de Julián ha sido muy importante, ¿no? en mi investigación. El tema es pionera en hablar de los estados de una perspectiva feminista y Julián, es un honor tenerte aquí conmigo el día de hoy, ¿no? Entonces quisiera, pues para empezar la conversación, que tú nos platiques un poco más de ti, de cómo ha sido tu trayectoria en la investigación. ¿Te gustaría resaltar ahora en relación al encuentro de cuidados? Muchísimas gracias Estefanía por tus generosas palabras y a Yafe por este espacio tan valioso. Yo soy una investigadora de origen uruguayo, que tengo muchos años de vivir en Costa Rica y de dedicarme a la investigación aplicada. Me interesaba muchísimo la generación de conocimiento orientada a la conversación y al trabajo conjunto con actores políticos, perdón, de sociedad civil, de gobierno, de organismos internacionales. Y bueno, pues en mi agenda de investigación por varios años ya he venido trabajando en torno a el trabajo de cuidados. Y bueno, en ese marco ha sido pues un gran honor para mí como investigadora, pero también para mis colegas en la Universidad de Costa Rica y en las otras universidades públicas con las que nos hemos articulado para ser huéspedes de este encuentro global sobre cuidados. Bueno, es un verdadero honor poder estar en este momento a 2 días de poder llevar a cabo este encuentro que tiene lugar entre el 7 y el 9 de junio de este 2023. Por Muchas cierto, ha sido gracias, una larga historia Julián. llegar acá, Estefanía, porque originalmente pensamos este encuentro para ser realizado en el 2021 y pues de repente pasó lo que sabemos, ¿no? La pandemia y pues fuimos redefiniendo la agenda para adecuarnos a los retos de la comunicación virtual. Y postergamos el encuentro global para poder hacerse de manera completamente presencial este año 2023. Muchas gracias, Juliana. Justo en seguimiento a lo que platicas y bueno, todo este proceso que ha sido llevar a cabo este encuentro, que por lo que he leído es único en que va a estar traducido de manera simultánea, ¿no? Y que justamente pone en diálogo a las regiones del norte y sur global que tenemos, si bien la misma crisis de cuidados la vivimos de manera muy distinta. Preguntarte un poco sobre el tema principal del encuentro, ¿no? Que es justo el trabajo de cuidados en tiempos inciertos, convergencias y divergencias alrededor del mundo. Si nos quisieras platicar un poco de este enfoque. Claro, nos interesaba muchísimo poder tender puentes, o sea, la consigna de este encuentro es tender puentes
a través de incertidumbres similares, pero contextos marcadamente diferentes, respuestas marcadamente diferentes, y qué mejor que América Latina para hablar de diferencias y de desigualdades, ¿no? Una región profundamente desigual y también profundamente heterogénea respecto a la participación estatal en materia de cuidados, respecto a los grados de informalidad de los mercados laborales y por lo tanto del grado de protección social que estos mercados laborales son capaces de brindar a la población en un conjunto de medidas, incluyendo cosas tan básicas como las licencias parentales, las licencias por maternidad, las licencias por paternidad. También una región muy heterogénea crecientemente y lamentablemente en términos de sus regímenes políticos, con procesos de creciente autoritarismo en varios países de la región, en Estoy particular. esperando que me mande mensaje. Entonces, bueno, es una región emblemática para poder conversar de heterogeneidades. También parte del interés de la Care Work Network para invitarnos a hacer esta reunión en América Latina fue la enorme innovación que la región hizo en materia de políticas públicas de cuidado entre el 2005, 2006 y 2013, con un momento luego de pausa, de retracción, de contextos más complicados para poder avanzar en la medida en que hubo un cambio en las condiciones económicas de la región, pero también en las condiciones políticas. Pero digamos que nuestra región tiene muchísimo que mostrar, tanto desde, como mencionaba, desde el Estado, como en las conversaciones que la sociedad civil organizada, en particular las organizaciones de mujeres y los movimientos feministas de la región, han sido capaces de llevar adelante en torno a colocar los cuidados en el centro de la vida, de las sociedades, de las economías. Totalmente, y justo ahí quería preguntarte, ¿qué actores convergen en este encuentro, no? ¿Es un encuentro solamente académico o estamos hablando también sociedad civil, gobierno? ¿Nos puedes platicar un poco más cómo funciona la articulación? Claro que sí. El encuentro tiene 30 paneles, espacios en sesiones simultáneas, em, em, paneles, digamos, más tradicionales, con presentación de trabajos, de borradores, de artículos, pero también tiene 6 diálogos públicos en los que estamos escuchando implicaciones de la investigación para la política pública y también demandas de sociedad civil y perspectivas de organismos internacionales en materia de cuidados. Eso quiere decir que también tenemos una importante participación de personas activistas, por ejemplo, aunque no solo, del mundo organizado de las trabajadoras domésticas de diferentes países de la región, y también de organismos internacionales que han sido muy importantes en América Latina y en el mundo para promover esta agenda, como ONU Mujeres, como Oxfam, como la Fundación Frederick Ebert. De hecho, gracias a Oxfam y a la Fundación Frederick Ebert es que somos capaces de tener un encuentro presencial bilingüe de punta a punta. Lo único que no es bilingüe es pues la conversación en los pasillos, pero hemos hecho un gran esfuerzo para que esta idea de tender puentes efectivamente sea posible a través no solo de las barreras idiomáticas entre el inglés y el español, entre el lenguaje principal que se habla en América Latina y puedo decir, el lenguaje que más universal que utilizamos normalmente, que es el inglés, pero también porque son comunidades académicas con sentidos comunes y con culturas diferentes. Entonces, la traducción no es solamente del lenguaje, es también de las maneras de acercarse a esta agenda. Y eso, creo yo, es lo que más ilusión nos da. Hablo en plural porque la organización de este evento ha movilizado a decenas de personas. La Care Work Network es una organización netamente voluntaria, donde digamos que basa toda la organización de este encuentro global en base al esfuerzo de muchísima gente durante muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, creo que a todas nosotras, una de las cosas que más nos tiene emocionadas es la posibilidad de juntar cabezas, de juntar ideas entre estos mundos tan distintos, tanto de la academia como del activismo.
Mencioné además, bueno, mencioné Oxfam, mencioné FES, pero también tenemos el apoyo de muchísimas universidades del norte global, de América Latina y y varias otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas como el PNUD y UNICEF, que también nos han brindado una generosa colaboración, además de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, gracias a todas estas organizaciones hemos podido facilitar muchos componentes de la realización de este evento y también apoyar la participación de personas sin filiación institucional, o de personas que por distintas razones necesitaban apoyo para poder participar. Juliana, qué gran trabajo de articulación. La verdad es que muchas felicidades. No me imagino lo exhaustivo que ha sido, ¿no? Este camino a llegar ya a 2 días del encuentro. Y sin duda, como dices, no sería posible tener ese tipo de espacios. Uno, bueno, sin que la agenda académica activista feminista lo hubiera puesto en el ojo público, que hace que estas instituciones se comprometan. Y por otro lado, sin recursos, ¿no? Y lo mismo pienso, ¿no? En el tema de los cuidados en nuestra región, ya sea norte o sur global, no podemos avanzar en la agenda de recursos. Y yo te quería preguntar desde tu trabajo, en el que has analizado de manera detallada las múltiples políticas de redistribución de los cuidados desde los estados, ¿cómo es desde América Latina el tema presupuestal? O sea, ¿qué implicaciones de política pública están viendo ustedes, ¿no? Desde la proyección de este encuentro, hacia dónde va con las recomendaciones, de que sea o no viable de verdad financiar los cuidados en la región? Bueno, estamos viviendo un momento duro, un momento en donde las políticas de austeridad y la narrativa de austeridad que define al Estado como un problema y no necesariamente como una solución ha ganado terreno en muchos países de la región. Por eso, en las conferencias magistrales que vamos a tener, que es el otro formato en el que podremos compartir en el marco del encuentro global, en estas conferencias magistrales, Reisel Parreñas nos estará hablando de la mercantilización de los cuidados más allá de la pandemia y de ese momento tan especial en el que por un rato pensamos que era posible redefinir las reglas del juego en torno a los cuidados como un asunto central de la organización de las sociedades y de las economías. Ella nos va a compartir sobre esto y luego tendremos un diálogo magistral entre personas que ven la reorganización social de los cuidados en cuenta el Estado, pero no solo, de distintas maneras. Y ahí una particularidad es que estamos acercando a personas de América del Norte, de América Latina, pero también de África. Tendremos a Cristal Simeoni del colectivo Nawi. Tendremos a Alejandra Mora de la Secretaría de Organización de los Estados Americanos, planteando transformaciones a nivel internacional en torno a acuerdos normativos en materia de cuidados, y a Julie Cashen, que es directora de Justicia Económica para las Mujeres de la Century Foundation. Y con ellas justamente queremos hablar sobre los retos en materia de organización social de los cuidados que trasciende la división sexual del trabajo y que trasciende las desigualdades socioeconómicas y étnico-raciales en contextos particulares que, entre otros retos, marcan el reto del financiamiento y de los recursos y de las prioridades que los estados tienen, no solo en materia de inversión, sino también en materia de recaudación, ¿no? En la conversación sobre quiénes financian finalmente los cuidados. América Latina es una región con un sistema impositivo particularmente regresivo y con una carga impositiva particularmente baja en cuanto a los sectores más dinámicos de las economías. Y bueno, este es un tema que recurrentemente buscamos traer a la agenda, ¿no? Que los estados muchas veces carecen del financiamiento necesario, no por casualidad, sino por decisiones políticas, y que la fiscalidad se construye políticamente, y que este es un momento en el que el tema de los cuidados necesita también estar en el centro de estas decisiones. Y por último, la tercera conferencia magistral nos la trae Lorena Cabnal, de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario, una querida feminista guatemalteca que está abordando estos temas de cuidados en un contexto particularmente adverso para las mujeres, para los cuidados y para todas las
digamos, las minorías de distinto tipo en un contexto político muy difícil, el guatemalteco, pero que nos trae el tema de cómo colocar los cuidados en el centro de la vida y en el centro de las conversaciones. Tenemos entonces un mosaico muy lindo, muy heterogéneo de perspectivas para abordar a dónde nos encontramos por un lado, pero también a dónde querríamos encontrarnos. Es decir, que estamos buscando no solo diagnosticar, sino también analizar y tener criterios normativos de a dónde pensamos que deberíamos estar como sociedades en la conversación acerca del trabajo de cuidados. Muchísimas gracias, Juliana. Aquí quisiera recordar a la audiencia, ¿no?, que parte central de la economía feminista es justo estudiar cómo nos organizamos para la reproducción social, ¿no? No solamente para el intercambio mercantil, ¿no? Entonces, justamente los cuidados son centrales. Aquí hablas de dos implicaciones de política pública muy importantes, ¿no? Por un lado, la normativa, qué tenemos que legislar, qué no tenemos todavía en las guías internacionales que nos permitan dar los pasos que tenemos que dar. Y por otro lado, la política fiscal, ¿no? Vista desde el punto de vista de los cuidados y no de el punto de vista que se suele estudiar desde la, ¿no? Porque, bueno, en México muy bien que las leyes son muy bonitas a veces, pero que sin los cambios adecuados, pues son imposibles de implementar, ¿no? Yo aquí te quería preguntar si sigue estando en el centro de la agenda de los cuidados en América Latina el crear sistemas nacionales de cuidados. Creo que sí, y creo que a la vez es un asunto muy debatido. Creo que desde una perspectiva feminista estamos de acuerdo en que necesitamos reorganizar los cuidados para trascender las diferentes desigualdades. En particular en nuestra región, en América Latina, hay una gran imbricación entre las desigualdades de género y las desigualdades de clase, luego intervenidas por desigualdades étnico-raciales. Entonces creo que eso es algo que desde una perspectiva feminista es indiscutible. La manera de hacerlo, los caminos que nos permiten hacerlo de manera más efectiva, pues son heterogéneos y no tienen solo que ver la heterogeneidad con lo que pudiera ser técnicamente mejor, sino también con la economía política del cambio, es decir, cuáles son los recursos de poder con que contamos para promover esos cambios, de a dónde vienen los principales vetos para promover esos cambios y por lo tanto tener herramientas de política pública lo más capaces posibles de lidiar con esos vetos y de construir coaliciones lo más amplias posibles para poder avanzar. Entonces, digamos, se trata de no poner la carreta delante de los bueyes, en el sentido de que los sistemas nacionales de cuidados son instrumentos, puede haber otros instrumentos, digamos, como etapas intermedias para llegar ahí, ¿no? En algunos países se ha priorizado completar, por ejemplo, los horarios escolares de tiempo completo, completar esquemas de cuidado de la tercera edad, cuidado dependiente, vinculados a los sistemas de previsión social, ¿no? Como vincular piezas del rompecabezas, ir completando piezas del rompecabezas que eventualmente podrían ser parte de un sistema. En otros se ha priorizado, como en Uruguay, crear sistemas nacionales de cuidado y se ha avanzado un buen trecho. Entonces creo que lo que hay acuerdo es que hay que ir completando las herramientas de política pública necesarias y que las maneras específicas para hacerlo dependen muchísimo de los países, de sus características. Pensá que tenemos en la región países tan pequeños como Uruguay con 3 millones de habitantes y tan grandes como México o Brasil, que son continentes, países federales en donde hay muchísima diferencia subnacional y muchísimas, digamos, diferencias no solo territoriales, étnicas y tal, sino también en perspectivas políticas de cómo avanzar. Entonces, creo que la manera específica depende, ¿no? Justo como mencionas, ¿no? Como es heterogénea las realidades, pues también serán los caminos, ¿no? Para llegar a esa redistribución, reorganización social de los cuidados. Y en ese sentido te quería preguntar desde lo local, porque también tienen ustedes comunitario, el enfoque, digamos, de base de reorganización de los... ¿Cómo se ve desde el tema ya no del Estado a nivel nacional, ¿no? Sino desde lo local? Y pueden ser gobiernos subnacionales o
como bien decía también la autogestión comunitaria. Bueno, yo creo que en esto la agenda de investigación y de incidencia en materia de cuidados ha sido pionera, ¿no? Ha sido pionera porque mucha de la literatura en política social comparada en nuestra región es bastante estadocéntrica y bastante centrada en los estados nacionales, mientras que hay toda una agenda de trabajo y una literatura muy reciente en materia de cuidados, justamente muy vinculada a las transformaciones a nivel local o a nivel de grandes ciudades como Medellín o como el Distrito Federal en México, que a partir de esas experiencias de transformación también han dado lugar a una masa crítica académica en torno a estos cambios. Así que, bueno, yo tengo muchísima ilusión de todo lo que pueda, yo en lo personal y colectivamente lo que podamos aprender en el marco del encuentro global. Hemos notado mucho énfasis en ponencias vinculadas a la pandemia, a los cuidados después de la pandemia. También, por ejemplo, bueno, sobre COVID, tenemos 2 sesiones completas en torno a este tema, cuidados y COVID, representaciones sociales, reorganización de los cuidados, demandas hacia el Estado, o sea, diferentes asuntos, pero que giran en torno a los ecos de la pandemia. Fíjate que hay 21 ponencias que tocan estas relaciones. También mucho énfasis en dinámicas migratorias y cambios en las demandas y en la organización de los cuidados. Y en tercer lugar, política social comparada y representaciones sociales que no tienen que ver necesariamente ni con la pandemia ni con migraciones. Y bueno, en torno a estos 3 nudos, muchísimas ponencias enfocadas en países, enfocadas en nivel subnacional, enfocadas en lo local. Estamos preparando una memoria sobre cuáles son los nudos de lo que se estará conversando y cuáles son convergencias y divergencias en línea con el tema del encuentro global en los acercamientos. Es decir, queremos ver si es posible encontrar regularidades en la manera en que investigadoras de distintas procedencias institucionales, pero también nacionales y subregionales, se acercan a estos temas. Bueno, será algo que podamos compartirles luego. Qué excelente noticia para todos quienes no vamos a estar por allá, que bueno, al menos tengamos acceso a las memorias. Aquí nada más aprovecho de hacerte una pregunta que nos hacen en el chat, si las conferencias magistrales serán de acceso híbrido. O sea, No, 100% no las presencial. estamos haciéndolas presenciales, pero las vamos a hacer disponibles inmediatamente después. Así que podrán ser vistas. Pues ¿Y podremos buscar eso en la página del encuentro? En la página del encuentro, que puedo compartírselas en un ahorita momentito. nos apoya Mumi y Paulina a compartirlas, no te preocupes. Perfecto. Una decisión que fue muy difícil fue si el encuentro era solo presencial o híbrido. Muchas personas nos plantearon pues el requerimiento de hacerlo híbrido, y finalmente decidimos que iba a ser solo presencial, porque pensamos que desde el 2019 no hemos tenido un encuentro cara a cara como red, Care Work Network, y nos parecía bueno, que esa presencialidad es necesaria para ponernos al día, pero también que estamos haciendo un esfuerzo muy grande económico para poder tener la traducción simultánea de todos los espacios, y consideramos que el esfuerzo que hace mucha gente para venir valía la pena de que no corriéramos el riesgo de tener que estar demasiado enfocadas luego en pantallas, ¿no? Que es algo que nos viene pasando en algunas conferencias híbridas, que por un lado facilitan muchísimo el acceso, pero por otro lado muchas veces terminamos en una sala, unas pocas personas conversando con una pantalla. Entonces, bueno, pues esto tiene la dificultad de que, pues, por supuesto, muchas personas no han podido venir, no podrán venir, pero tiene la ventaja de cuidar esta cosa del encuentro cara a cara, que es tan importante para la articulación, para la comprensión. Como red hemos venido haciendo eventos desde el comienzo de la pandemia,
virtuales, y de hecho el año pasado tuvimos un simposio virtual, y la idea es ir alternando en momentos virtuales con momentos presenciales, de manera de poder atender los distintos requerimientos y posibilidades que tienen las personas. Claro, como dices, pues el cara a cara sigue siendo irreemplazable, ¿no? Y sobre todo esa conexión que se hace también de manera informal en el espacio en el que uno se encuentra y de que sigue conviviendo post conferencia, post panel, etcétera, ¿no? Y quisiera regresar un poquito a los nudos que nos comentabas y lo que quisiera preguntarte de tu impresión. Porque bueno, durante la pandemia que regresamos a los hogares, ¿no? Y que hubo una clara regresión en términos del empleo, en la ganancia, en el porcentaje, en la tasa de participación de mujeres en el empleo remunerado. Había un potencial, ¿no? Porque también muchos hombres regresaron a las casas. Había un potencial de reorganización interna de los cuidados, ¿no? Pero vimos, por el contrario, un recrudecimiento incluso, ¿no? Se acentúan justamente estos roles de género tan tradicionales. Y bueno, hoy 2023, ¿no? Que por fin podemos decir oficialmente post pandemia, nos hemos recuperado de este reconocimiento de los roles de género y de los cuidados en los hombros de las mujeres. ¿Qué impresión tienes, o bueno, desde la mirada de la red? Creo que desde que si hubiera que dar una respuesta corta, es que no. ¿No? Por muchas razones, en cuenta por las transformaciones en el mercado laboral. De hecho, el post-pandemia converge con cambios muy profundos en los mercados laborales, de la mano de la inteligencia artificial y de la mano de la automatización de procesos. Conversaciones que pensábamos que eran de ciencia ficción hace nada, hoy son realidad, y los mercados laborales en los que estamos insertas estarán cambiando muchísimo, ¿no? En las próximas décadas, ni en los próximos años, en los próximos meses. Entonces, el post-pandemia, como decís, oficialmente ahora post-pandemia, coexiste con transformaciones estructurales muy profundas, por lo cual, bueno, tenemos mucho que investigar y que entender. En el momento de la pandemia, lo interesante, y creo que lo que vivimos muy fuertemente fue la expectativa de que ese momento de shock levantara patrones, legados, maneras de hacer las cosas, ¿no? Porque hay toda una literatura que nos muestra que las guerras, las pandemias, todos los eventos que son capaces de interrumpir la vida cotidiana, tienen la posibilidad pues de generar un espacio para la transformación. Pero también esa literatura histórica nos muestra que ese espacio para la transformación puede ser progresivo o regresivo, puede ser positivo o negativo para las desigualdades preexistentes. Entonces, bueno, pues de lo que estaremos hablando en el marco del encuentro global en buena medida es de esa combinación de transformaciones positivas y negativas, ¿no? Por un lado, la enorme visibilidad de la importancia de los cuidados, el hecho de que esa narrativa de que los cuidados realmente son el piso sobre el cual transcurre la vida en sociedad, ganó mucho terreno, pero ganó terreno por muy poco tiempo, y no necesariamente se expresó en transformaciones estructurales e institucionales. Pero claramente no estamos a donde estábamos y tenemos que hacer ese balance de medios vasos llenos y medios vasos vacíos. Y seguramente no será un balance homogéneo entre regiones, subregiones, ¿no? Creo que el diablo está en los detalles en este caso como en tantos otros. Y bueno, una de las mesas que vamos a tener también, que creo que ha concitado muchísimo interés, tiene que ver con cuál debería ser la agenda de transformación, a dónde está el mover la aguja en los próximos años en materia de cuidados, en particular de política pública en materia de cuidados. Es posible identificar 1 o 2 retos convergentes que pueden aglutinar una agenda entre organizaciones internacionales, gobiernos, o no, ¿verdad? Bueno, ya les contaremos. Justamente creo que, como decimos en México, da el clavo, Juliana, en el que el encuentro es estratégico, en el sentido de que busca poner sobre la mesa y de manera consensuada, dialogada entre múltiples actores, cuál es esa agenda, ¿no? Esos elementos clave en los que sí podríamos avanzar
digamos, al mediano plazo, al corto plazo, en términos, ¿no?, de los periodos históricos de larga data, y en el que sí podamos incidir en esas transformaciones. Creo que todas tenemos bien claro que no es una lucha de aquí a mañana, sino es una lucha de generaciones, de ir transformando, y que, como bien dice, sin duda no estamos donde estábamos, y eso es un excelente avance, ¿no? Quisiera, Sí, y si me permitís, Estefanía, adelante, mencionar claro. que creo que un indicador del interés que hay de conversar sobre estos temas es que inicialmente habíamos pensado que este iba a ser un encuentro de unas 120 personas y va a ser un encuentro de 240. Y va a ser un encuentro de 240 y no de 340, porque en un punto tuvimos que decir, bueno, hasta aquí podemos y hasta aquí, pues, hasta aquí podemos hacer esto bien, en términos de logística, en términos de traducción simultánea, en términos de garantizar un espacio de escucha, en términos de no sentir que por ir a una sesión nos estábamos perdiendo 10, pero nos impresionó, realmente nos impresionó muchísimo la respuesta, porque además fue una respuesta de mucha emoción y de mucho interés de muy distintos tipos de organizaciones, desde organismos de donantes que de inmediato se ofrecieron a apoyarnos con todo lo necesario, hasta organizaciones de sociedad civil que están trabajando a nivel local o a nivel nacional en torno a esta agenda. Creo que buena parte de la emoción se debió a este encuentro entre gente que investiga y gente que está transformando cosas cotidianamente, ¿no? Si bien en América del Norte también existe esta conexión muy fuerte, en América Latina diría que es mucho más fuerte, en el sentido de que muchas de las personas, de las colegas que están escribiendo los artículos y los libros y que han marcado la agenda en esta materia. Pienso en Nieves Rico, pienso en Laura Pautasi, pienso en Flavia Marco, en Laísa Abramo y en tantas otras. Esas mujeres han sido pioneras en la academia y pioneras en la transformación institucional y política. Entonces creo que nuestra región es particularmente dada a que las personas tengamos múltiples sombreros y múltiples intereses en integrar, en ir y venir entre la generación de conocimiento más de tipo académico y la aplicación, ¿no? Creo que esa es una de las explicaciones de por qué ha sido como pues tanta la recepción. Y creo que bueno, una de las cosas que incorporamos a iniciativa de varias colegas de la red fue por primera vez otorgar premios de distinto tipo que serán presentados en el marco del encuentro global, tanto a organizaciones y personas que han cambiado la conversación en materia de cuidados en América del Norte o en el sur global o en otras partes del norte global, por un lado, y también organizaciones que con su práctica están transformando la división sexual del trabajo y la manera en que se organizan los cuidados. También va a haber un premio a una persona pionera en liderar esta red y la organización, digamos, que permite en materia de juntar gente interesada en el trabajo de cuidados. Así que esa parte también va a ser muy interesante porque nos parece que ayuda a visibilizar estos enormes esfuerzos que muchas veces desde la invisibilidad personas y organizaciones han venido haciendo para vivir en un mundo más amable en materia de cuidados. Claro, y al igual que los cuidados, es fundamental reconocer, ¿no?, a las personas que están liderando las transformaciones y que son parte de ese gran cambio de agenda pública que nos permite ahora tener encuentros como este, ¿no? Y justamente ahí quisiera, pues, que vayamos un poco cerrando para pasar a las preguntas, ¿no? Y que de tu parte nos quede alguna última invitación que quisieras hacer a la audiencia o alguna reflexión de cierre en torno al encuentro. Adelante, Julia. Bueno, creo que este encuentro es un gran despliegue de colaboración de decenas de personas, de decenas de iniciativas. Me encanta que la manera de organizar este encuentro sea coherente con nuestras demandas de reorganización de los cuidados. Es un encuentro
en el que nadie ha muerto en el intento, en el que hemos buscado respetar los tiempos y las posibilidades de lo que cada persona y cada institución puede aportar. Ha sido un esfuerzo enorme, pero vivido desde el placer de compartir, de sumar. Bueno, creo que muy coherente con lo que nos gustaría que fuera la manera de organizar los cuidados, sin mártires y sin sacrificios, sin sentir que tenemos 4 jornadas en solo 24 horas. Bueno, eso fue una de las razones por las que cuando la Care Work Network, líderes de esta organización, se acercaron a mí en el 2019, yo en el 2019 fui conferencista en el último encuentro global que hubo. En ese momento me correspondió cerrar el evento con una conferencia magistral en torno a la organización de los cuidados en América Latina en contrapunto a otras regiones del mundo. América Latina tiene rasgos, por toda su heterogeneidad, rasgos muy marcados comunes, como el papel del trabajo doméstico remunerado. Me tocó hablar sobre eso y sobre cómo distintos países de la región han mostrado que es posible transformar eso y cómo el orden de los factores altera el producto, es decir, cómo hay trayectorias que son virtuosas y hay trayectorias que no lo son, que el éxito de los cambios no depende solo de las buenas medidas de política pública, sino del orden en que se van desplegando esas medidas para lograr abrir espacio para el cambio versus generar una reacción y cerrar el espacio para el cambio. Pero bueno, cuando estaba presentando estas ideas, las colegas de la red me plantearon hacer el siguiente encuentro global en Costa Rica, en parte porque es Costa Rica, por su trayectoria de política social inclusiva durante la segunda mitad del siglo XX y parte del siglo XXI. También por estar como en el medio geográfico del sur y norte globales, aunque Costa Rica está en el sur global, está en el norte físico, y la razón principal por la que yo no lo dudé, no dudé en decirles que sí, fue porque me encantó esta forma colaborativa de hacer las cosas, y la había vivido de cara al encuentro global del 2019 y pensé, claro que sí. Esto es algo que podemos hacer con gusto. Quiero subrayar eso porque no es usual, es difícil y en buena medida se debe a la camiseta, al compromiso muy grande que estas investigadoras tienen con esta agenda de trabajo. Es un trabajo, es una profesión, pero también es una pasión y también es una convicción trabajar en torno a esta agenda. Como la agenda feminista no es una de mujer, de cómo nos organizamos en todos sentidos, ¿no? Y de cómo entendemos la sostenibilidad de la vida, los tiempos, el tiempo, por supuesto, en el centro, ¿no? Y que, como bien dices, ha de ser un movimiento social, una ética, una posición activa, es una práctica, ¿no? Que hay que, por supuesto, poner a uso en cómo hacemos todo, ¿no? Entonces, creo que además de coyuntural, pues es esencial que tengamos este tipo de encuentros donde pues queda claro que es una agenda de sostenibilidad social, ¿no? Y de que de aquí para adelante tenemos que avanzar en estos estratégicos que pues nos van a sacar de esta gran crisis, ¿no? En el que convergen los cuidados, como bien dices, con esas transformaciones muy fundas de mercados laborales que también amenazan mucha estabilidad de ciertos grupos que ahora la tienen, ¿no? Y te pongo otro Quisiera dar ejemplo, paso Stephanie. al público. Claro que sí, por favor. No, rápidamente, un ejemplo, convocamos, uno de los 4 objetivos que nos planteamos al hacer este encuentro global fue también que nos permitiera articular a gente que en Costa Rica está trabajando en materia de cuidados. Entonces convergieron personas de distintas organizaciones, en cuenta 2 de las 4 universidades públicas que hay en Costa Rica, bueno, 2 además de la Universidad de Costa Rica, las 2 que tienen trabajo en esta materia de acción social, de docencia y de investigación. Mis colegas se plantearon hacer 3 talleres sobre uso del tiempo y relaciones de género en 3 lugares del país para sensibilizar a una población mucho más amplia, comunidades, mujeres jóvenes, distintos perfiles de organizaciones en torno a este tema. Pues van por 7 talleres, ¿no? Y algunos de los talleres tienen lugar después del encuentro global, cuando inicialmente la idea era sensibilizar hacia el encuentro global, pero el entusiasmo fue tan grande, la sinergia fue tan buena entre ellas y también la receptividad que tuvieron de parte de la comunidad fue tan grande que pues
digamos, ha dado lugar a mucho más que el encuentro global. El encuentro en sí es una punta del iceberg, un momento sumamente importante, pero han pasado muchas cosas para llegar aquí y seguirán pasando muchas cosas después de estos 3 días de trabajo que tendremos esta semana, y pienso que eso es lo más importante, ¿no? Finalmente, estos son 3 días de trabajo que lo que hacen es amarrar cosas que vienen ocurriendo, procesos en los que venimos trabajando y procesos en los que seguiremos trabajando el día después de este encuentro. Totalmente, la punta del iceberg, no lo pudiste decir mejor, Julia. Muchísimas gracias. Voy a abrir el micrófono al público. Si alguien gusta hacer una pregunta, puede levantar su mano aquí en las reacciones y podemos con mucho gusto darle la palabra. Aquí estoy revisando. A ver, ¿quieren? Vamos a cambiar a vista de galería para poder ver aquí a nuestros participantes. También nos pueden poner preguntas en el chat con muchísimo gusto, sea ante el encuentro o de algún tema específico de la organización y reorganización de los cuidados, con mucho gusto. Aquí estoy monitoreando. Uno de los ejemplos, un tercer ejemplo, mientras tanto, que no puedo dejar de compartir, es el del grupo de Claxo sobre género y cuidados. Por ahí veo a Sandra Leiva entre las personas participantes. Claxo ha sido fundamental pues en tantos sentidos en América Latina. Es una red de centros, es una red de redes de centros de investigación enorme. Y el grupo de género y cuidados ha sido muy importante en América Latina, de la mano del liderazgo de Karina Batiani y de varias otras colegas. En los últimos años se han hecho varios esfuerzos para juntar investigadores, que principalmente investigadoras en materia de cuidados. Y una cosa muy linda que hemos logrado para este encuentro global es que el grupo de trabajo de Claxo, de género y cuidados, se reúna en Costa Rica este miércoles, justo antes de empezar el encuentro global. Además, Claxo nos ha estado apoyando con la diseminación de todo lo que ocurre esos 3 días. Entonces es otro ejemplo de cómo podemos crear sinergias en donde distintas personas e instancias pues suman, ¿no? Suman diversidad, suman ideas, suman procesos. Claro que sí, Juliana. Justo pues en América Latina hay muchísimas colegas y grandes investigadoras y la red de Claxo ha sido central también para aglutinar, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer la especialización en políticas públicas y justicia de género de Claxo y fue una gran oportunidad de acercarse a todo ese gran trabajo que se hace desde la región. Como bien mencionabas, con múltiples nombres. Hace ratito vi en nuestra audiencia también a Corina Rodríguez, quien también ha trabajado muchísimo en estos temas. Por aquí también vi a Lourdes Veneria, que también pues es una gran investigadora que ha marcado pauta en la región, ¿no? Sobre todo en los temas de economía política, de globalización y desarrollo y mujeres, ¿no? Entonces, no cabe duda que América Latina es el lugar donde hacer este encuentro para generar estas articulaciones. Si por ahora no tenemos más preguntas, yo quisiera cerrar preguntándote a ti, para ti, ¿qué sigue para América Latina? Si dijeras una cosa clave que tú consideras es crucial para seguir avanzando, ¿cuál sería? Diría que la democracia, porque después de todo te estoy hablando desde Centroamérica, y Centroamérica es una región que en los últimos años ha perdido espacios democráticos y a manos de autoritarismos electorales. Creo que lo primero que pasa de la mano del autoritarismo electoral, como el que ocurre en Nicaragua y en El Salvador en este momento, pero crecientemente en Guatemala, con amenazas a la libertad de prensa, a la expresión de organizaciones de sociedad civil, a activistas LGTBIQ, lo primero que pasa es que las principales demandas de los feminismos se ven afectadas en ausencia de democracia electoral, ¿no? La literatura es muy contundente en esto. La democracia no es condición suficiente para la transformación en la organización social de los cuidados, pero es condición necesaria. Es condición necesaria para que las distintas voces puedan expresarse y hacerse espacio. Y esa pérdida de espacios democráticos tiene consecuencias muy serias. Entonces, yo creo que, bueno, pues venimos de un periodo de transiciones políticas hacia la democracia valiosísimo para nuestra región,
pero hoy lamentablemente vivimos procesos de transición al revés, de democracias electorales totalmente imperfectas, pero democracias al fin, a procesos de autocratización de las relaciones de poder. Entonces, diría que ese es un reto macropolítico en el que debemos estar atentas en todos los rincones de nuestra región para poder mantener las condiciones necesarias, no suficientes, pero necesarias para la transformación. De hecho, en los países en donde hemos visto avances autoritarios, una de las cosas que pasa es una refeminización de los cuidados muy, muy fuerte. Una vuelta, digamos, una retradicionalización de las relaciones de género. Y no porque, de nuevo, no porque la democracia nos asegure que vamos a proponernos superar la división sexual del trabajo, pero sí porque crea ese piso en el cual distintas voces pueden demandar esos cambios necesarios. Entonces, bueno, ahí tenemos un reto importante. Justo mencionabas también anteriormente el tema del poder, ¿no? Y de los recursos de poder que se tienen a disposición para promover esta agenda y los cambios clave. Y pues, por supuesto, tiene que haber espacio para múltiples voces desde la democracia. Aquí lo conecto con una pregunta que tenemos del público sobre qué tal se integran, no diría yo que se integran, pero se abren los espacios para las mujeres indígenas en relación a la reorganización de los cuidados. Bueno, nos interesa muchísimo la presencia de Lorena Cabnal como una persona que, bueno, no, además de ser una voz feminista, comunitaria, indígena, señera, también está hablando desde Guatemala, o sea, desde un contexto de muchísima adversidad, de hecho, para su propia integridad física. Entonces, bueno, ella es una de nuestras digamos, nos interesaba que nos hablara sobre su manera de ver la ética de los cuidados y el buen vivir desde una tradición además oral, desde una tradición distinta a la tradición académica de papers y bueno, de la mano de su voz, la de muchísimas otras mujeres que vienen trabajando desde su perspectiva. Así que bueno, esa será una muy valiosa contribución que se suma a voces de países andinos y de otras partes de América Latina que también nos acercan a la heterogeneidad desde ese punto de vista también. Como mencionaba antes, esta es una región tanto muy desigual como muy diversa por muy distintos clivajes, pero el de género, el de clase y el étnico-racial son los tres principales que se anudan, que crean contextos estructurales muy distintos para la organización social de los cuidados y también perspectivas de cuál sería una mejor manera o por dónde avanzar en las transformaciones. Así que, bueno, ojalá este encuentro global de cuidado, sobre el trabajo de cuidados nos deje muchos elementos para entender esa diversidad, esa heterogeneidad de miradas. No tengo más que agradecerte pues, por tu apertura, ¿no? Por la honestidad y la claridad con la que nos explicas cómo ha sido todo este proceso y felicitar, por supuesto, a ti y a todo el equipo detrás de este gran encuentro de la red, que pues, es un trabajo excepcional para avanzar en esta agenda tan clave para todas las regiones del mundo, ¿no? Y en este caso particular para nuestra querida América Latina. Y justo, bueno, con eso vamos a ir cerrando esta sesión sin antes invitarles, seguramente cuando vean esta sesión grabada en YouTube ya va a haber pasado el encuentro. Entonces revisen la página del encuentro, ¿no? Seguro muy próximamente van a estar ahí las memorias, van a estar las grabaciones de las conferencias magistrales y sigamos la conversación, ¿no? Los cuidados son un cambio, una transformación esencial para la sostenibilidad y sigamos con el buen trabajo para avanzar en esta Estefanía, y agenda. ¿Serían algunas palabras? antes de despedirnos, Claro. me gustaría agradecerte a vos por este espacio y en vos también a toda la generación de mujeres jóvenes que están haciendo tanta diferencia en esta conversación. Una cosa que fue digamos, de mucha preocupación cuando organizamos el Encuentro Global sobre Cuidados fue que este encuentro reflejara la enorme diversidad también en términos generacionales y que
y que mostráramos la cantidad de nuevas voces que hay en este tema. Y creo que lo hemos logrado porque tanto en la organización de las mesas como en las chairs que están liderando las conferencias magistrales, como en las propias conferencistas magistrales, tenemos una enorme heterogeneidad. Como queríamos alejarnos de la idea de que esta es una agenda que definen pocas personas clarividentes, para mostrar que realmente este es un mosaico enorme de voces y de caras y de manos y de perspectivas, porque efectivamente lo es. Y esto no era así hace unos años, y ha habido una explosión de producción académica, intelectual, activista, de la mano de toda una generación nueva de gente que está liderando las conversaciones. Así que en voz también aprovecho a agradecer esto y a señalar esto que es tan valioso para seguir avanzando. Muchas gracias, Juliana. Sin duda el cambio generacional está presente, el diálogo intergeneracional entre las múltiples voces, como bien dices, que son interseccionales desde múltiples vistas donde se encuentran y sus vivencias, es parte central de la ética y la práctica feminista, ¿no? Muchas gracias a toda nuestra audiencia que estuvo aquí el día de hoy, y muchas gracias a quienes nos están viendo ahora en YouTube. Ayúdenos a compartir y seguir visibilizando este tipo de trabajos tan importantes. Tengan excelente día.